un auditor o actuario, algo así, actuario, sí, lo mandan y que no encontró nada, ¿no? Pero no sabemos si se hizo tan formal o no. Nosotros, para tener más seguridad, acudimos a un notario público para que puedan dar fe de hechos, pues, de que no se había cumplido, ¿no? Entonces vimos a varios, fuimos a ver al notario que le correspondía en la demarcación que tiene, pero no se le encontró la primera vez. Entonces se fue a visitar a otros nos dijeron, es que no nos corresponde, no es la demarcación. Si me dan si solicitan a gobernación y nos dan la autorización que vayamos, nosotros vamos, ¿sí? Entonces, pero va a estar canijo que nos los den si estamos en contra de ellos, ¿no? Pero en fin, regresamos nuevamente con el que le correspondía y nos dice él, le explicamos para qué era, pues, de qué se iba a tratar. Dice, no, fíjense, no puedo, espérenme, voy a consultar con mi patrón para ver si puedo levantar esa acta, ¿sí? Dice, porque yo no puedo estar en contra de mi patrón, o sea, en contra del gobierno. Dice, no puedo levantarles esa acta. Si ellos me autorizan, voy. Si no, no voy. Cuando menos, aunque fue cínico, nos dijo la verdad, pues, ¿no? Pero total, no se llevó a cabo, esa acta, pues, de hecho, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo las diferentes autoridades se prestan, o cómo se manipulan, o cómo está la corrupción. De igual modo se hizo para las licencias y los permisos de construcción, ¿sí? Entonces es lo que nosotros vemos que no va de acuerdo al cumplimiento que se supone deben de cumplir las autoridades y que deben de estar siempre del lado de las comunidades, ¿no? Entonces es algo, pues, que nosotros no creemos y que por eso dudamos que el tribunal vaya a dictaminar a favor nuestro para que se cancelen estas unidades habitacionales. Y en algunas ocasiones algunos investigadores nos han preguntado, pues, si no tenemos otra alternativa. Digo, pues, es que se van a acabar nuestros recursos, nada más. No necesitamos, creemos nosotros, tantas investigaciones técnicas, ¿no? Que se pueden hacer. Incluso ya hay algunos investigadores de allá de la Universidad de Morelos que ya han comenzado a hacer algunos estudios donde nos van dando por nuestro lado, pues, o favoreciendo de que sí estamos en lo cierto, de que sí se está destruyendo, dañando el medio ambiente, se va careciendo de fauna, de flora, y se han venido perdiendo varias especies. Entonces eso nos estimula, ¿no? De que sí estamos en la razón, porque nosotros les decimos nada más por sentido común. Los manantiales están en la parte de abajo, en la parte de arriba es donde van a construir. Sabemos que el agua corre de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, todas estas construcciones tienen pozos y chupan el agua. Por lógica, no va a llegar más agua hacia abajo. Y tan es así, les decimos que este manantial, el Chihuahuita, anteriormente era casi otros 13 pueblos más que se abastecían de agua y que se tuvieron que suspender estos otros pueblos debido a que nosotros, por sentido común, vemos desde que Cuernavaca hizo su parque industrial y el crecimiento de varias unidades habitacionales, fue bajando el agua, y por eso se cortó el agua para las demás comunidades. Y recientemente, cerca de nuestro manantial,
el manantial se encuentra en Tepetzingo y Tetecalito, por Chiconcuán, si alguien conoce por allá. Al otro extremo, a un lado, está la población de Ticumán. Allí había pues un manantial, se secó. Entonces, en una ocasión en que hubo un apagón en Cuernavaca y en el área donde están las unidades habitacionales, que no estuvieron funcionando las bombas, hizo que rotara nuevamente el agua en ese manantial que estaba seco. ¿Sí? Entonces, hay necesidad de más estudios. Lo mismo, el incremento de más unidades cerca de ahí. Hay otro manantial que también ya bajó considerablemente. Entonces, estos hechos nosotros los tenemos pues como evidentes, ¿no? De que sí nos están afectando, sí nos van a afectar, ¿sí? Y por eso nosotros insistimos en que nos preocupa pues estos recursos naturales y que ojalá encontremos pues una pronta solución y que también nos ayude pues la gente que nosotros vamos conociendo día con día, o organizaciones que también están haciendo pues algún trabajo, tanto para que la ley se cumpla como para que se sigan defendiendo los derechos de los ciudadanos, como se sigan defendiendo los recursos naturales que necesitamos. Pues ojalá que confluyamos para poder apoyarnos y también que se pueda de alguna forma buscar algún otro camino que nos permita dialogar con la autoridad, porque hasta el momento el gobernador se nos ha estado escondiendo, aunque nosotros hemos sido insistentes. Incluso a veces nos ve en algunos actos públicos, nos impiden la entrada, pero hemos logrado a veces evadir la vigilancia y lo hacemos cambiar de color, pues, pero tratamos de que nos atienda, pues, ¿no? Porque digo, parece estar como un gobernante, es como un papá que tiene que dialogar, que tiene que señalar o dar solución pues a los problemas, ¿no? Entonces nosotros estamos pues ahorita en ese proceso de que se restablezca el diálogo y de que haya ese entendimiento con nosotros, ¿no? Y lo importante, creemos nosotros, que a través de la organización de los pueblos, creemos que ha sido buena y que nos ha permitido tanto conocernos y solidarizarnos con los demás pueblos, y sobre todo ir conociendo cosas que antes no conocíamos, y que eso nos va a permitir a ayudar en un cambio en nosotros mismos y sobre todo dentro de nuestras comunidades, ¿no? Muy valiosa su experiencia, realmente creo que nos enseñan y nos enriquecen a todos. Y la de usted, que supongo que sea también la de su señora esposa, ¿no? La pasó por alto en un principio. No, bueno, no es su esposa, bueno, una compañera, no esposa. Pero que también es una voz, ¿no? De todas estas experiencias, la tenemos aquí, aunque está ahí en silencio, ¿no? En ella también están todos esos testimonios. Bueno, sin más, le damos la palabra ahora al público. Solamente les pido que traten que sean lo más concisos en sus preguntas, en sus reflexiones, en aras de ganar tiempo también para el debate, ¿no? Que podamos todos hablar como mayoría, aunque ahora se han ido algunos, fueron así. La naturaleza llama. Esperamos unos minutos. Sí.
Muy interesante saber, sí. Fui a buscar a Alfredo a ver si lo encontraba, pero a traerlo con un bastón. No, la verdad que en Europa, bueno, de manera muy minoritaria, pero hay la batalla con el tema de la Unión Europea y eso, pero no hay un político. No hay política. No, pero se puede una carta de derechos, es un gran paso adelante. Bueno, después de este receso necesario, le damos la palabra al público. Comiencen con sus preguntas, sus comentarios y la interacción tan necesaria, ¿no? Sí, por favor. Sí. A ver, 2 damas. A ver. Buenos días. Bueno, yo primero quiero decirle al señor Raúl Roque Morales que admiro mucho el movimiento que están llevando a cabo, porque más allá del debate, de la teoría y de las leyes acerca de estos derechos y megaproyectos, yo creo que es accionar y llegar, materializar esos principios, ¿no? O sea, luchar realmente por nuestros recursos y hacer algo en este mundo, ¿no? Y bueno, ya yendo a la pregunta, está dirigida al doctor Gerardo Pizarello. Mencionó en su ponencia que el derecho debe dar impulso a ciertos programas que detengan el avance de que vamos hacia el abismo, ¿no? Porque estamos perdiendo nuestros recursos. Y bueno, yo conozco acerca del proyecto que se ha dado de manera internacional del mercado de bonos de carbono, que se ha originado en el protocolo de Kioto y que ha sido firmado prácticamente por países desarrollados. Y este protocolo, también mi pregunta, si realmente tiene un objetivo, una meta, o se está mercantilizando la contaminación. O sea, a eso va dirigido. Gracias. Vamos a hacer varias preguntas y después resumimos. Gracias. Bueno, buenos días. Mi pregunta es en general. Varios de ustedes han expuesto acerca de esas garantías que sí están reconocidas en los documentos, en los tratados, en las constituciones, pero la falta de un ejercicio real de estas garantías, de una defensa real de estas garantías, y también la ineficiencia de los gobiernos para defender estas garantías en las personas que deberían de gozar de ellas. Y también se ha hablado acerca de las organizaciones en defensa de los derechos, en defensa de los intereses sociales. Entonces, mi pregunta sería, en un futuro, ¿realmente estas organizaciones sociales van a ser las que tengan esa responsabilidad o van a ser las únicas que lograrán corresponder a esa defensa necesaria de esas garantías sociales, de esas garantías de los derechos humanos, de esa defensa, porque ya es insuficiente el gobierno o porque este ya ha sido absorbido en el sistema que actualmente impera, que sigue siendo en base al capital y a estas empresas, a estas transnacionales? Sí. No, una pregunta abierta. No podemos hablar toda la mesa, no que decir. Bueno, en lo específico que quisiera saber que el compañero Saúl a lo mejor nos pusiera cómo se ha articulado el movimiento. Bueno, nos expuso todo el tema, con lo que está pasando, pero cómo han articulado ustedes el movimiento dentro, cómo toman decisiones, cómo se comunican entre ustedes, que también es muy importante y nos nutriría mucho a nosotros de realmente esta cosa que llamamos a lo mejor un poquito lo teórico, cómo articulamos el consenso, cómo se articula ese consenso cuando ustedes ya son, usted mencionó 50 y tantos pueblos que se han puesto de acuerdo sobre un interés común. Entonces, bueno, un poquito a lo mejor que nos comunicara de esta experiencia, ¿no? Sí. Sí, hay otro aquí en Milán. Bueno,
Bueno, yo soy geógrafa, bueno, no, casi, todavía no. Y bueno, no sé, a mí siempre mi problema existencial ha sido que siempre he visto la geografía como aliada al Estado y aliada a todos los movimientos, más que nada militares, ¿no? Bueno, Pinochet era geógrafo. Y bueno, hay un libro que se llama sobre un geógrafo francés que se llama La geografía, un arma para la guerra. Entonces, bueno, creo que pues un poco, bueno, haciendo la comparación con el derecho, el otro día que estábamos discutiendo, que también el derecho en manos de quién está y a favor de quién está, pues pues no sé, creo que es importante como rescatar un poco que la geografía también puede trabajar desde como un compromiso social, hacerlo más horizontal. Desafortunadamente en México todavía no existen líneas de investigación e investigadores que trabajen sobre movimientos sociales. En Brasil, por ejemplo, ya se está dando estas líneas. Hay geógrafos bastante importantes en Brasil que están trabajando sobre movimientos sociales con movimiento seringalista, que es un movimiento bastante importante en Brasil, bueno, movimiento sin tierra, movimiento sin techo. Entonces, bueno, oír, por ejemplo, a don Saúl Roque, y aquí, bueno, a su esposa que lo está acompañando. Yo no la vimos, pero está aquí presente. Ya nos estamos casando. Abogados hay por acá. De una vez. Bueno, que no nos queremos casar a fuerza. Bueno, entonces oír, por ejemplo, bueno, toda la aportación que usted nos dio, nos va a, pues, bueno, como seguir creyendo que sí se pueden hacer y sí existen espacios de esperanza en este México tan desarticulado y tan complejo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí un megaproyecto que a mí me ha interesado estudiar, que realmente todavía desconozco mucho, sobre todo en la cuestión de movimientos sociales, es la escalera náutica. No sé si tengan alguna información. Creo que es un proyecto muy importante que la verdad que a nivel social se desconoce demasiado. Y bueno, nada más así como parte del comentario, tratar de atribuir y hacer una contribución multidisciplinaria a este enriquecimiento entre diferentes disciplinas sociales. En geografía se está empezando a manejar, en vez del término de desalojo y despojo, y ¿qué otro se utiliza para despojo, desalojo? Expropiación. Hay un nuevo concepto, hablando de conceptos de trabalenguas, como los anteriores que ya se han mencionado, que se llama, bueno, que es el concepto de desterritorialización. Ya que esta palabra pues tiene el término de territorio en sí mismo, es un concepto pues muy amplio y muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues como don Saúl nos decía, ¿no? La cuestión de los recursos naturales, de la identidad que se tiene en el lugar, ahí esos elementos se envuelven dentro del territorio, y por lo mismo cuando hablamos de desalojo va más allá de eso y podemos hablar de una desterritorialización. Se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y bueno, ese era mi comentario. Sí, por favor. Bueno, primeramente, buenos días a todos. Considerando todo lo dicho en las mesas y entendiendo, por tanto, el pluralismo jurídico no de un corte liberal burgués, sino desde una óptica de los agentes políticos históricos, bueno, se considera que es bastante complicado aterrizar esta concepción alternativa jurídica de la creación del derecho desde un plano puramente filosófico a una realidad oficial formalista, ¿no? Bueno, ya debido a que la realidad y las constantes contradicciones del capitalismo pues nos están ganando, ¿no? Claro, es el caso de que nos viene a exponer el compañero, que por más que se hagan todos los procesos se recurran, se agoten, pues la resistencia política es lo que sigue en pie, ¿no? El derecho se hizo a un lado mientras la contestación. Bueno, sin embargo, yo creo que el problema radica o la controversia responde a la subjetividad de la exigibilidad de los derechos. Ahora, mi pregunta, bueno, son dos preguntas para que me pueda contestar.
teóricamente, ¿cuál es la propuesta para poder confrontar un pluralismo jurídico alternativo ante un monismo estatista? Y en la segunda, en la praxis, ¿cómo podemos aplicar el derecho, inmediatizar las luchas de movimientos sociales y dar un reconocimiento al mismo tiempo de los actores políticos o sociales, ¿no? Para que se pueda exigir el derecho no desde un plano individualista, liberal, ¿no? Sino tomando en cuenta esta lucha de movimientos sociales. Sí. Bueno, igual, yo estudio antropología y también desde la antropología se plantea como la discusión porque muchos de los proyectos en la parte social son o están apoyados por antropólogos o por científicos sociales. Entonces se ha discutido mucho, ¿no? Si desarrollo, qué tipo de desarrollo, y hay muchas posturas y es interesante también como ver esas discusiones en las diferentes disciplinas que participan en diferente modo, cuáles han sido, ¿no? Y creo que, por ejemplo, hablando como, a mí sí me provocó mucho lo que decía Alfredo Sánchez, ¿no? Bueno, es que lo que pasa es que no se plantean bien, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es plantearlo de una manera diferente. Eso más o menos se ha hecho con el caso de las presas. No sé, saben, es que antes no había un programa social para las personas que iban a ser localizadas. Bueno, ahora vamos a hacerlo y va a tener que funcionar bien, ¿no? Pero bueno, eso pasó en los años 90, entonces ha habido modificaciones, pero lo que ha pasado es que sigue igual, ¿no? Pero ahora se legitima porque hay un proyecto de las propias personas que se encargan de construir los proyectos, donde dice, bueno, sí estamos haciendo los pasos. Entonces, ese desarrollo con cara humana que desde la antropología se ha hecho, bueno, porque no nos podemos negar al desarrollo, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero decirles es que el problema es ese, porque ¿qué desarrollo estamos buscando? O sea, la pregunta es el desarrollo para quién. ¿Y por qué pensamos, por ejemplo, las personas que son relocalizadas muchas veces dicen, bueno, ya no eres campesino, ahora vas a ser vas a ser pescador? Y yo pregunto, ¿quién de aquí estaría dispuesto a decirle, bueno, tú ya no vas a ser abogado, ahora vas a ser antropólogo, ¿no? Y uno tiene que aceptar eso. Entonces, y creo que a veces hay que plantear también esas cosas, porque ellos sí pueden cambiar su modo de vida tan fácil, sin decir nada, y cualquiera de nosotros, si nos dijeran, bueno, ya vas a dejar de vivir ahí donde estás, te voy a pagar muy poco, pero tú tienes que estar feliz, porque es para el bien de todos, ¿no? Y él también, los discursos que manejan los actores, porque los proyectos se manejan desde una visión para el desarrollo de todos, para el progreso, y creo que eso es lo que tenemos que cuestionar. No hay como diferentes niveles, pero cada quien desde donde esté tiene el compromiso, yo creo, de ser críticos a eso y no dar cosas por ende, ¿no? Así, el desarrollo no se puede criticar el desarrollo, yo creo que se tiene que criticar con base, y creo que si hay tantos casos, o sea, ¿cuántos casos más se necesita para que podamos decir no? Nada más. Bueno, se ha recogido un grupo de preguntas. Pues esperamos a responder y después hacer comentarios. Sí. Entonces, bueno, con el orden de las exposiciones, ¿sí? ¿Les parece bien? Bueno, perfecto. Vamos a ver. Bueno, a ver, yo quería de la manera como lo más sintética posible recoger algunos temas que habían salido aquí en la mesa y que también se han planteado aquí por parte de todos los que estamos aquí, ¿no? El primero es el problema del optimismo o pesimismo, ¿no? Si hay que ser optimistas, hay que ser pesimistas. Yo la verdad creo que este es un problema de realismo, no es de optimismo ni de pesimismo, de cómo nos levantamos un día o cómo nos levantamos otro. Pero sin duda ese realismo tiene que ver con qué datos de la realidad miramos y la realidad de quién miramos. Es decir, si uno viene aquí a jurídicas tan tranquilo con el agua, etcétera, tiene muchas razones para ser moderadamente optimista, ¿no? Pero como cuando se explica aquí, uno tiene una realidad en la que hay muertos cada día, donde hay presos, donde hay donde los recursos se acaban, donde se acaba el trabajo,
no se puede tomar esto a la ligera, ¿no? No se trata de plantearlo en términos de llanto, pero tampoco estar en babia y hablar de una realidad que no existe y que es realmente muy dura para mucha gente. Y que en el plano, ya digo, científicos sociales y científicos en muchos ámbitos han descrito esto de manera muy tremenda. Entonces, yo creo que nosotros los juristas tenemos la obligación de saber porque lo que me parece contradictorio es hacer una lectura de la realidad que cuando es excesivamente optimista nos hace ser optimistas respecto a lo que se está haciendo para cambiar esa realidad. Entonces, cuando a uno le parece que la realidad no es muy grave, le parece que es un avance fantástico que haya una decisión del Comité de Derechos Económicos de las Naciones Unidas que mencione en el 5º párrafo, en medio de una línea perdida, la palabra derechos sociales, y con eso da clases, publica libros, le dan premios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que tenemos que saber es que el tiempo de las reformas normativas y de las reformas institucionales pequeñas no es el tiempo de las necesidades sociales de muchísima gente y de muchísimas comunidades. Por tanto, desde este punto de vista, me parece que... Ahora, que la realidad sea complicada no quiere decir que no haya espacio para la esperanza, ¿no? Hay un gran geógrafo, posiblemente una de las cabezas más lúcidas del materialismo geográfico contemporáneo, que es David Harvey, que tiene un libro que se llama así, Espacios de Esperanza. Y una cosa interesante es que su nombre, que viene de la geografía, acaba ese libro diciendo que en esos espacios de esperanza que se abren para combatir todo este proceso de mercantilización de distintas esferas de la vida, tiene un papel muy importante los derechos. Que el lenguaje de los derechos es un lenguaje que no puede desperdiciarse, que con todas las contradicciones que tiene es un lenguaje que debe usarse para hacer valer esa esperanza, ¿no? El derecho a los propios recursos, el derecho al propio territorio, el derecho a la propia cultura, el derecho a la propia vida, etcétera, etcétera. Segundo punto, el problema de megaproyectos buenos y malos, que era efectivamente un poco lo que estabas planteando y que yo creo que resulta provocador para todos. Cuando se dice que no todos los megaproyectos son malos, yo creo que hay dos cosas. Una cosa es que no todo proyecto es malo, ¿no? La segunda parte, y esto estamos de acuerdo, algo hay que hacer en la realidad, no todo lo que se hace es malo, ¿no? Y esto nos plantea el tema de si hace falta otra forma de desarrollo o no. Yo no tengo clara la respuesta para eso porque hay gente que ya no habla. Yo tengo claro que el concepto de crecimiento es un concepto que debe cuestionarse y debe intentarse hacer la mayor cantidad de pedagogía posible para abandonarlo. Ahora se acaba de hacer una cumbre iberoamericana donde todos los jefes de Estado concluyeron diciendo que los objetivos que debe perseguir Iberoamérica, etcétera, etcétera, es el crecimiento y reducir las desigualdades. Cuando yo creo que tenemos demasiada experiencia para saber que este modelo de crecimiento no contribuye a la disminución de las desigualdades. Bueno, la palabra crecimiento yo sería partidario en términos pedagógicos de intentar hacer pedagogía contra esa palabra y contra lo que supone. Porque ya no se trata de ponerle límites al crecimiento como pedía el Club de Roma hace décadas, sino de reconocer que hemos rebasado esos límites y que por lo tanto ahora cabe decrecer. Si uno dice que hay que decrecer, la gente se espanta porque piensa que es volver a las cavernas, vivir peor, etcétera, etcétera. Y aquí sí podemos decir, hay que decrecer, pero hay que apostar por el desarrollo, por otro desarrollo. Y aquí también los antropólogos lo saben bien, al derecho este debate todavía no ha llegado. Pero habrá que plantearnos si la palabra desarrollo puede utilizarse en otro sentido o no. Si es posible hablar de otro desarrollo, o si también desarrollo ya está cooptada y cuando se habla de desarrollo sostenible estamos hablando de más de lo mismo, pero con una cobertura verde por encima, ¿no? Pero, digamos, otros proyectos alternativos, claro que hacen falta. Bueno, el propio Saúl lo señalaba aquí, ¿no? Nosotros creemos que hace falta mejorar la vida en nuestras comunidades. Pero ¿qué significa hoy mejorar las vidas, no? Y aquí aparece la segunda parte del concepto, el megaproyecto. La escala de estos proyectos, ¿es una cosa indiferente? ¿Es indiferente que sean megas o no? Esto también se puede discutir, ¿no? Daba el ejemplo de Atenco. No, quizás no debía ser un aeropuerto, no, quizás debía haberse consultado, no, quizás se debía haber participado. Pero el proyecto en sí no es malo. Bueno, pues si estamos cuestionando toda la base de lo que era el megaproyecto, entonces, una cuestión me parece que es la cuestión de la escala. ¿Es posible un modelo generalizable de protección de los derechos de todos, que se base en formas participativas, democráticas, etcétera, etcétera, con estos conceptos de megaproyectos? Yo tengo mis dudas. Yo creo que la escala, y los geógrafos lo saben mejor, no es una cosa ingenua en esta discusión. No es una cosa ingenua, ¿no? Pero esto quizás lo podríamos discutir como en más profundidad. Y nos obliga también a discutir el concepto de pobreza. Aquí se dice mucho, no, los pueblos tienen que mejorar y salir de la pobreza. Pero yo escuchaba hablar a Saúl, bueno, digo, ¿qué quiere decir pobreza? Es decir, en nuestras comunidades vivimos tranquilos, en nuestras comunidades tenemos espacio para hacer nuestras cosas, ¿no? En el video de la parota que nos mostraba Rodrigo el otro día, la gente decía lo mismo, aquí somos libres, aquí vivimos, nos están restringiendo la libertad.
Si los ríos que tenemos no podemos bañarnos ya porque es una presa, eso es perder libertad. Si las tierras que tenemos no se pueden cultivar porque eso es perder libertad. Por lo tanto, incluso la idea de hay que acabar con la pobreza para convertir al pobre en qué, ¿no? Y sería una forma de vida más rica aquella en la que, bueno, este debate también me parece que es importante. Un tercer punto, el problema de la relación entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, ¿no? Que un poco salió en alguna de las preguntas. Creo que hay como dos tareas desde el punto de vista de la teoría del derecho, que un poco las planteaba también de manera muy lúcida Miguel, y que es, por un lado, mostrar efectivamente en la práctica la indivisibilidad y la interdependencia entre derechos civiles, políticos y sociales, pero por otro lado mostrar la radical contradicción que hay entre la garantía de estos derechos y la garantía del derecho de propiedad privada como un derecho absoluto. Es decir, la gran trampa de la concepción liberal de los derechos es camuflarnos el derecho de propiedad como si fuera un derecho civil más, como la libertad de expresión, como la libertad ideológica, y obligarnos a escoger. O defendemos la libertad de expresión, la libertad ideológica, los derechos de participación con la propiedad privada, o defendemos los derechos sociales. Creo que el discurso debe ser otro. No. Una cosa es la libertad de expresión para todos, la libertad ideológica para todos, el derecho a la salud para todos, el derecho a la educación para todos, y otra cosa es el derecho de propiedad privada, concebido como un derecho absoluto. Es muy importante discutir sobre propiedad y hablar sobre qué modelo de propiedad sería compatible con la generalización de derechos humanos para todos, ¿no? La propiedad no es mala de por sí, pero lo que sabemos es que este modelo de propiedad privada que existe en los actuales modelos no nos sirve. Habrá que pensar, y aquí las comunidades campesinas, los pueblos indios nos están dando muchas pistas, ¿no? La propiedad comunitaria, la propiedad social, la propiedad cooperativa, el usufructo, formas de tenencia, de relación con los recursos que no estén basados en la posibilidad que compro, vendo, te heredo, especulo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, discutir sobre eso. Y discutir sobre eso me parece a mí que es discutir. Claro, yo decía sobre capitalismo, ¿por qué no digo simplemente neoliberalismo? Porque, claro, Miguel decía neoliberalismo, está bien, pero el neoliberalismo es un modelo concreto de desarrollo del modelo capitalista. ¿Qué quiere decir? Que el modelo capitalista también podría ser un capitalismo social, como fue en Suecia, como fue en Noruega. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, la crisis ecológica que estamos viviendo, ¿nos permite que recuperemos la idea que tenían muchos pensadores reformistas de que es posible un capitalismo social a nivel global? Yo creo que no. Honestamente creo que no. Que ya no es posible plantearse un modelo reformista como el que se planteaban muchos intelectuales lúcidos como Keynes, etcétera, etcétera, porque la crisis ecológica es tal, o sea, si introducimos la dimensión, digamos, ecológico-social, no simplemente de protectores de focas, o sea, que no estamos hablando de esto, ¿no? Aquí, digamos, en la relación con, aún nos hablaba de esto, estamos hablando de nuestros recursos, estamos hablando de nuestras tierras, estamos hablando de la vida de nuestra gente, esa relación con la naturaleza es una relación de ecologismo social. Entonces, por lo tanto, yo creo que aunque sea una palabra que suele ocultarse y de la que no gusta hablar, como es la palabra capitalismo, que si en otras disciplinas se habla con más naturalidad, en derecho no la van a encontrar en ningún sitio, ¿no? Pero me parece que hay que plantearse el problema del modelo de fondo. Yo no sé cuál sería o cómo le llamaríamos a ese modelo alternativo en el cual los derechos humanos pudieran generalizarse para todos. No me interesa ponerle nombre porque cada uno le puede poner un nombre distinto. Pero sí creo que el capitalismo, ni siquiera en sus versiones reformadas o sociales, podría generalizarse como modelo mundial. O al menos sería un capitalismo que exigiría tantas transformaciones que lo que resultaría de vida no le podemos llamar capitalismo, ya habría que llamarlo alguna otra cosa, ¿no? Y luego, por último, el problema de las garantías. Efectivamente, bueno, lo que planteaban muchos aquí, esto es real. Una de las paradojas inherentes al discurso de los derechos es que los derechos en principio son una especie de límite al poder en ciertas sentidas, cosa que el poder debe hacer o no puede hacer en relación con intereses o con necesidades que tenemos. Pero la gran paradoja es que le encomendamos al poder que proteja los derechos. Es decir, el propio poder, las propias instituciones que están en condiciones privilegiadas muchas veces para vulnerar nuestros derechos son los encargados de protegerlos. Y por eso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no protege a los campesinos, y por eso, bueno, naturalmente aquí hay instituciones, no podemos equiparar al poder público en todos los casos, no es lo mismo en Brasil que en Venezuela, que en Bolivia, que en Francia, que en España, eso también varía, ¿no? La relación que pueden tener los poderes públicos con la actuación de las comunidades. Pero esta es de todas maneras, una paradoja inherente al discurso de los derechos y al discurso de las garantías como garantías institucionales, a cargo de instituciones. Por eso es que me parece que es muy importante recordar el papel de eso que se llaman las garantías sociales. Es decir, la posibilidad de que sean los propios destinatarios de los derechos quienes se encarguen de su custodia y de su defensa.
Si las garantías institucionales son necesarias, y Saúl también lo ha mostrado, Silvia lo explicaba con mucha claridad, también lo sugería Miguel, las estrategias pueden ser diversas, incluso simultáneas. Un movimiento social que se manifiesta en la calle al mismo tiempo tiene presentado una demanda ante un tribunal y al mismo tiempo protesta frente al Congreso para que se apruebe una ley que favorezca sus intereses, ¿no? Por lo tanto, esas estrategias pueden ir simultáneas, pero sin duda la garantía de cierre es la garantía social de los derechos, ¿no? La propia participación de los afectados en la conquista y en la defensa de los derechos. Bueno, no voy a entrar porque me exigirá un poco el tiempo a la pregunta interesantísima sobre el pluralismo jurídico, lo del discurso del derecho. Yo, simplificando, soy bastante partidario de las estrategias de un pie y un pie, que son las que me parecen interesantes, mantener un pie en las estrategias institucionales y un pie fuera. Cada movimiento, de acuerdo a sus ritmos, puede detectar cuándo conviene la autotutela, cuándo conviene presionar, cuándo conviene cortar la carretera, cuándo conviene... Y por lo tanto no sé si esto es fácil teorizarlo simplemente en términos abstractos, ¿no? Pero sí me parece que es muy importante esto de plantear una articulación que, como decía Saúl, sirva para cambiar la realidad, pero sirva para cambiarnos a nosotros, ¿no? Me gusta mucho esa frase, ¿no? Nosotros no estamos exentos, no hacemos una crítica exterior a todo lo que está pasando. Nosotros somos muy responsables de esto que está pasando, y los que vivimos en las grandes ciudades, que nos aprovechamos de lo que ocurre en las comunidades, de lo que las comunidades producen, de cómo trabajan, etcétera, etcétera, tendríamos que cambiarnos mucho para no ser parte del problema y poder contribuir a la solución. Porque posiblemente todos los que estamos en esta mesa somos parte del problema y no una contribución a la solución si nos fijamos en nuestros modos de consumo, nuestras formas de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso obligaría a cambiar nosotros y a cambiar las instituciones. Una cosa que decía Saúl es, las autoridades actúan, los gobernantes son como papás. Bueno, posiblemente por eso nos maltratan tanto, ¿no? Quizás habría que pedir autoridades que sean más maternales, ¿no? Un Estado más maternal y menos paternal quizás sería más respetuoso con los derechos de todos, ¿no? Muy bien, sí. Por favor, Miguel. Bueno, yo muy rápidamente, porque creo que hasta en las preguntas, digamos, se sugirieron cuestiones que son un poco respuesta a todas las inquietudes que ha habido en la mesa, ¿no? Una cuestión interesante es, tanto del lado de los geógrafos, antropólogos y desde el derecho, hay un uso, digamos, de las ciencias en ciertas cuestiones. En antropología hay un debate fuerte relativo en el mismo sentido militar, del uso militar de la antropología, sobre todo en Irak, ¿no? Con la diferencia entre los antropólogos sociales que están, digamos, auxiliando al Pentágono, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ese debate es el mismo en todas las disciplinas. Yo lo que estoy hablando de derecho no es ajeno a ninguna disciplina. El uso, digamos, hacia el poder de las diferentes disciplinas, hasta las ciencias que no cabe tal grado de interpretación como las ciencias sociales, sino las ciencias más exactas, ¿no? Por llamarles de alguna manera, la química, la física y todo. Ustedes nada más ven con el debate que ponía relativo al calentamiento global, o sea, cuántos informes no tenía pagado el gobierno actual de Estados Unidos en favor de posiciones en las cuales no se defendía, digamos, la realidad del calentamiento global, por ejemplo, ¿no? O sea, en todo el uso es igual. En ese sentido sí quisiera decir, y es muy importante, digamos, mi postura en ese sentido, porque yo no vengo del movimiento social y por ningún momento mi lucha académica me parece ni remotamente igualable a los sacrificios y a las complejidades que tiene, digamos, la lucha social en general, ¿no? Pero sí hay una lucha, y Gerardo la conoce, Rodrigo la conoce, todo en el ámbito jurídico. No somos el pensamiento, digamos, dominante en esta área, eso está clarísimo, o sea que todos somos minoría en ese sentido, ¿no? Nuestras posturas, estoy seguro que no son las posturas que van a oír en las universidades. Y hay detrás de eso, una cosa que sí quiero decir, y lo digo públicamente, el sistema de cooptación en este estado, ¿no? Y en los demás estados, pero especialmente en el estado mexicano, que es lo que conozco, a través de las dádivas, de los proyectos pagados, de todo tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, también estamos en un mundo no tan idealizado y también en un mundo en el que somos franca minoría, ¿no? Eso hay que decirlo. Y lo mismo sucede en las otras ciencias, ¿no? Quizá por eso ustedes ven también la misma cuestión, ¿no? Ahora, sí me parece importante esa lucha, aunque sea muy pequeña, porque la definición entre inclusión y exclusión viene de un concepto teórico.
si viene de una fundamentación política, teórica, etcétera, etcétera. Entonces, a final de cuentas, si tenemos de dos opciones, o unirnos a los movimientos sociales y dejar esto en manos de quienes definen ese sistema de inclusión y exclusión, o seguir ahí por lo menos minoritariamente, siguiendo haciendo barrera a la propia definición teórica de las cuestiones de desarrollo, de derecho, de garantías, de derechos fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, yo sí quisiera entrar al tema del pluralismo jurídico muy rápido y muy poco teórico, ¿no? Nada más por un ejemplo, o sea, toda la discusión de pluralismo jurídico es como uno de los, ¿qué te puedo decir? De las cosas más escandalosas que le puedo decir a una persona que tiene una formación de Estado liberal, ¿no? Siempre sucede eso, se ponen como, es verdaderamente escandaloso, ¿no? La reacción. Sin embargo, hay una cuestión interesante. Y por eso es bueno que vengo de disciplinas extrañas, neoliberales a veces, ¿no? La lex mercatoria, el derecho de los comerciantes. Los contratos se regulan en todo el mundo por la misma ley, por tribunales arbitrales con los mismos reglamentos, por decisiones completamente iguales. Hay una estandarización impresionante. Y eso lo ha permitido el Estado. Deja que los comerciantes se regulen a sí mismos. ¿Por qué no ha habido ese avance en materia de derechos indígenas, en usos y costumbres, etcétera, etcétera? ¿Por qué no hay esa cohesión? ¿Por qué sí se permite ese pluralismo jurídico ahí? Yo diría, también el pluralismo jurídico puede tener ciertos problemas, porque al final de cuentas, el pluralismo jurídico en un sistema democrático, abierto, etcétera, etcétera, pero también el pluralismo jurídico puede ser un arma para la consolidación, digamos, de cotos privilegiados de creación del derecho para autorregulación, ¿no? Por otro lado, y creo que ya no tenía nada que hacer, nada más el tema, también en la misma pregunta que venía en el sentido del pluralismo jurídico. Sistema de adjudicación. El sistema de adjudicación, ya David Kennedy ha hecho una crítica fuertísima al sistema de adjudicación, ¿no? De derechos. También tiene su cuestión política. Qué raro que volvemos a lo mismo. El derecho de propiedad privada, en el 1110 del Telecán, tienes una compensación conforme mercado, moneda de G7, cualquier restricción a tus derechos, etcétera, etcétera, es compensada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los derechos sociales, no, tienes un montón de cuestiones. La compensación, la restitución ad integrum, ¿no? La forma de restitución completa, que sería lo mejor en los casos de violaciones de derechos, como los comenta Saúl Roque, por ejemplo, pues es la restitución de las cosas como están al momento anterior exactamente de la afectación del Estado. Pero eso sí existe. ¿En dónde? Para compensar a empresas transnacionales cuando les pones impuestos, cuando pones una norma laboral que les causa un gravamen terrible, cuando pones una norma de medioambiental, cuando estableces ciertas cuestiones en materia de salud. No en derechos económicos y derechos culturales. Silvia, por favor. Bueno, la compañera que hizo la pregunta sobre las organizaciones ya se fue, pero simplemente decir que no queremos y no pensamos sustituirnos al Estado. O sea, esto no es el objetivo, digamos, de organizaciones, por lo menos como la nuestra, es participar en la construcción de algo distinto y pues no digamos hacer, como decir, dar servicios en términos de lo que debería dar el Estado. O sea, no nos ubicamos ahí. Pero bueno, entiendo su preocupación, o entiendo un poco la pregunta, pero desafortunadamente se fue. Entonces, en relación con la geografía, y esto, bueno, simplemente decir que quizás no esté, bueno, tú lo sabes mejor que yo, no hayan ahora libros que analizan en México esta relación geografía-movimientos, pero, por ejemplo, el grupo de los 13 pueblos tiene a un teórico en su, ¿no?, que nos está apoyando, que es Andrés Barreda, que es un economista y que trabaja geopolítica, ¿no? Elemento fundamental para el análisis y también para las propuestas. Entonces, por ejemplo, en las reuniones que se tienen, ¿no?, se hace toda una reflexión dónde están los manantiales, dónde están las unidades, dónde están posicionadas las comunidades. Todo esto está ahí, ¿no? Entonces, bueno, se está usando mucho la geografía en algunos espacios, aunque quizás Andrés no escriba sobre esto específicamente.
Después, en relación con lo del campo ciudad, lo que se decía que quizás todos desde la ciudad deberíamos participar efectivamente para evitar que en Morelos, en el caso específico, pase lo que pase, porque en realidad las grandes casas que se están construyendo en Morelos son las segundas casas de los del DF. O sea, para que efectivamente las personas del Distrito Federal no vayan a vivir a Morelos. Quizás, bueno, también está pensada la construcción de grandes ciudades en Morelos, ciudades dormitorio probablemente, pero hasta el momento son unidades que sirven para el fin de semana, ¿no? Entonces esto es también muy preocupante, porque al final se están claramente destruyendo los recursos naturales para que la gente esté 2 días a tomar sol en Morelos, ¿no? Entonces también ahí pues no es que las viviendas se estén construyendo para las comunidades, esto es obvio, ¿no? Y de hecho en México estamos teniendo, después de las políticas de Vicente Fox, que habló mucho, ¿no?, de la construcción de 3 millones de viviendas, se fue diciendo que había construido 3 millones de viviendas. Bueno, tenemos ya viviendas vacías en el país, o sea, viviendas que nadie puede utilizar, y llegamos a unos extremos en los cuales la gente que tiene derecho al Infonavit, en vez de tener una vivienda en el DF donde vive, obtiene una vivienda en Acapulco, porque pues está muy lejos, la vivienda que le ofrecen en el DF está tan lejos que hay personas que prefieren tener vivienda en Acapulco y luego no tienen el dinero para ir a Acapulco el fin de semana, porque tienen derecho al Infonavit, bueno, y tienen una vivienda inutilizada, ¿no? Y eso está pasando en el país. Entonces, bueno, ahí se podrían decir muchas cosas también en relación al por qué estas unidades habitacionales, quién se queda con el negocio redondo de estas unidades habitacionales. Bueno, hicimos un taller en marzo del año pasado en el que justamente se intentaron vincular los espacios, los movimientos del campo y de la ciudad. Iba a salir pronto una publicación, estuvo CACIFOP, o sea, la gente de Andrés Barrera mismo, otras organizaciones, muchos movimientos, y se debatió justamente sobre la necesidad de vincular el campo y la ciudad, porque pasa algo muy extraño. En el Distrito Federal hay muchas comunidades, hay muchos grupos, hay muchos barrios en los que no llega el agua, como sabemos, y entonces, por ejemplo, Iztapalapa, estos grupos se han encontrado en este taller y en otros espacios con los grupos a los que le robamos el agua desde la ciudad, ¿no? Y con los grupos que luego reciben el agua sucia cuando el DF, digamos, bueno, las aguas negras del DF. Entonces todos estos grupos se encontraron, y ha sido como muy relevante, porque claramente habían, bueno, los campesinos más aguas, las mujeres más aguas siempre acusan a la ciudad, digamos, justamente de robarle el agua, pero encontrarse con la gente pobre de la ciudad que el agua no la recibe, hace claramente ver a las compañeras más aguas que la ciudad no es realmente quizás el único problema. También la distribución del agua en la ciudad es un tema, y hay muchos grupos que el agua no la tienen aunque viviendo acá. Entonces quizás este vínculo, esta articulación entre movimiento campo-ciudad lograría hacernos ver más allá de donde vivimos, del espacio específico en el que vivimos, y ser más partícipes de lo que está pasando afuera del territorio en el que estamos. En relación con recuperar el lenguaje de derechos y un poco lo que decía la compañera sobre el desarrollo, ¿no?, y estos las presas y eso en tu pregunta, pues en este libro que se dio aquí, en este informe violeto que todos vieron y que han agarrado varios, sobre México, Honduras y Guatemala, derecho a la vivienda y a la tierra, ahí hay toda una explicación de la relación desarrollo-derechos humanos, y se ve realmente que no puede haber desarrollo para unos cuantos, o sea que en realidad no se está satisfaciendo el derecho del desarrollo cuando se construye una presa que satisface a la ciudad de Acapulco y que provoca el desalojo de 25,000 personas. O sea, no se podría hablar de desalojo según la teoría de los derechos humanos, porque Acapulco por fin tiene agua y no importa qué pasa con los 25,000 desalojados de la zona donde se va a construir la presa. Entonces se puede también recuperar, ¿no? ¿Qué quiere decir desarrollo según los derechos humanos? Claro, quizás no es la mejor definición, se podría mejorar, pues hay una serie de cuestiones, no es muy difícil como defender el derecho del desarrollo en los tribunales, ya lo sabemos, pero bueno, quizás simplemente leerles, saber qué dice, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, menos mal que van a quedar donde están trabajando, porque realmente en la universidad, porque realmente
a mí me sorprendió que aquí en este evento varios investigadores, no solo el que participó aquí, sino otros que han participado en otros momentos, han también dicho que lo único son las cortes internacionales. O sea que los comités con la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana son nuestra solución. Y la verdad esto es muy preocupante, además porque se ve, simplemente lo saben todos, qué pocos casos llegan a estos espacios y con qué dificultad y qué poco impacto luego tienen las decisiones. Entonces, bueno, pensar que la receta con la que se concluye una ponencia aquí sea, no, bueno, vayan a las cortes y acudan a las cortes, pues sí, me parece realmente como preocupante, ¿no? Entonces, bueno, queden donde están. Sí, Saúl, por favor. Bueno, la pregunta que se me hacía en relación a cómo se está trabajando, cómo se está articulando el trabajo allá, ¿no? La organización que tenemos internamente lo hacemos a través de los sistemas de agua potable en cada una de las comunidades. Afortunadamente nosotros como comunidad de Sosocotla, nuestro sistema es autónomo, lo controla, lo administra la propia comunidad, ¿sí? No interfiere, no participa ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, ¿sí? Sino que nosotros mismos nos organizamos dentro de nuestra comunidad. La organización interna de nuestra comunidad es a través de jefes de cuadra. O sea, en cada cuadra hay un representante, el cual con ellos nos reunimos y ahí se toman las decisiones para poder llevar la conducción de nuestro sistema, ¿sí? Ya sea para los diferentes trabajos administrativos o trabajos que se tengan que hacer o sociales, según cualquier tipo de actividad, ahí es donde se avala. Claro que también se tiene que avalar a través de una asamblea general, ¿sí? De esta forma se respaldan todas las cosas que se tengan que hacer. Las decisiones no se toman por el propio grupo del comité, o sea, está el comité, bueno, de acuerdo a la estructura de la organización, es la asamblea de usuarios, es la máxima autoridad, después sigue el comité, después del comité el grupo de jefes de cuadra, ¿sí? Que son los brazos derechos del comité. Entonces, de esta forma se trabaja internamente. Y ya en relación con las demás comunidades tenemos establecidos reuniones de representantes de cada comunidad, ¿sí? Según se necesite, durante el movimiento pues casi era diario, ¿no? Que estábamos en contacto, pero ahorita que está calmado más o menos, nos reunimos una vez a la semana como integrantes del movimiento que iniciamos de los 13 pueblos, más aparte ahora ya con la organización de los 50 y tantos pueblos, tenemos ya también una reunión de momento en forma semanal cada 8 días, representantes de cada comunidad. Para esto se tuvieron que realizar asambleas comunidad por comunidad, donde se eligieron a 3 personas, 3 delegados o 3 consejeros que van a formar el Consejo de Pueblos. En cada comunidad se realiza una asamblea para que la propia comunidad apruebe o designe quiénes son los representantes, ¿no? Y de esa forma nos estamos reuniendo. Y a la vez, pues, ellos en cada reunión, los representantes deben de
llevar la información a su comunidad, ¿no? Y ya si hay alguna actividad, pues de alguna acción o movilización, pues ya se comunica, ¿no? Entonces así es más o menos a grandes rasgos, sí. Y no sé, también quisiera preguntar, ¿no? En relación a la ley, pues, de que se supone que tenemos las leyes, que es en la cual nos rigen y supuestamente todo está establecido ahí, pero aquí lo que nosotros vemos es que como que no sirven, ¿no? Porque no se cumplen, o si se cumplen se hacen mañosamente, ¿sí? Y que no benefician a las comunidades. Y lo que vemos es que a veces los acuerdos o leyes que se realizan como que es para proteger en este caso a estos empresarios que les facilitan todo el movimiento y dicen, no, es que están conforme a derecho, están conforme a la ley, ¿sí? Entonces bueno, entonces esas leyes nada más se hicieron para este grupo, o las leyes se hizo para los propios políticos, o las leyes están para servir realmente a la gente, ¿no? Porque es lo que nosotros notamos, ¿no? De que no se cumple la ley y no va de acuerdo a la demanda o a las necesidades que tiene la gente, ¿no? Y además aparte pues no se nos toma en cuenta la necesidad o los problemas que tenemos nosotros como sociedad o como pueblo, ¿sí? Porque no vemos pues que sea a favor de la mayoría, ¿no? Entonces, si una ley es para que esté a favor de la mayoría, o sea, para que exista una mejor convivencia, y aquí vemos que no, que el gobierno o el Estado, como se le nombre, hace leyes pero para un grupo determinado, no para toda la sociedad, ¿no? Sí, una pregunta. Dicen en mi tierra que la ley es un cuchillo que no hiere nunca, que lo lleva en la mano. Y como los poderosos son los que llevan la ley, es difícil. Sí, por favor, señora. Sí, a mí está la pregunta. Bueno, yo creo que ya se ha dicho muchísimo y quizás lo que yo vaya a decir sobre, no sé, pero de todos modos lo voy a decir. como dijo aquel señor, ¿no? Tengo derecho a decirlo aunque no esté de acuerdo con lo que vaya, aunque no estén de acuerdo con lo que vaya a decir. Primero, además de lo que acaba de decir el doctor Gerardo, me parece que dice, hay otro proverbio o algo que dice que la justicia es una víbora que muerde al que va descalzo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que de todo lo que se ha dicho, no sé, primero el problema no es de las leyes, sino el problema es de cómo se aplican o cómo se imparten. Luego el problema no es de otra cosa, ¿quién tiene el poder? ¿Sí? El poder en manos de quién está, quién gobierna. Es lógico, ¿no? A mí sí realmente es provocativo lo que dijo el doctor Sánchez, porque lástima que se fue, pero pues parece que lo hizo adrede, ¿no? Se lo digo y háganse bolas, ¿no? Ahí le dejo mi reputación para que me hagan un pedazo, pues si yo soy un locutor hace tiempo, ¿no? Porque decir que en el siglo XIX habían trabajadores
y que ahora no hay trabajadores, bueno, pues a mí se me hace eso, no sé en qué condición, ¿de quién es un trabajador? ¿No? ¿Qué cosa es un trabajador? Porque si trabajadores son solo los que van a la fábrica, o no son los maestros no son trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, habría que retomar aquella palabra, aquel concepto que se dijo hace, que ahora no se menciona porque ahora todos somos sociedad civil, ¿no? Sino que cuando aquel dijo proletario del mundo unidos, porque ese es la categoría de nuestro tiempo, ¿no? Pero ¿qué es un proletario? Primero vamos a clarificar el concepto. ¿Qué es un proletario? El que no tiene otra cosa que vender más que su fuerza de trabajo. ¿Y cuál es la fuerza de trabajo? Bueno, pues sencillamente la capacidad que todo individuo tiene de desarrollar algo con lo que se gana la vida. Entonces, un médico es proletario si no es el dueño del hospital. El maestro es proletario o no es proletario si no es el dueño de la escuela. ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende el geógrafo? ¿Qué es lo que vende etcétera, no? Con lo que se gana la vida. Entonces yo creo que lo que hay que clarificar son los conceptos y recurrir a lo que ya se dijo hace más de 100 años. Decir, por ejemplo, que no hay trabajadores es como el asunto de las etnias y los pueblos originarios, y no es lucha de etnias, es lucha de clases, no es lucha de campo y ciudad, es lucha de clases, ¿no? Pero eso es tabú, eso no se menciona, eso ya se sacó del léxico de las academias y ya no digamos de los medios de confusión masiva, porque no enseñan nada, sino que confunden. Imagínense ahora todos somos sociedad civil, pero ¿y quiénes son los militares y los civiles? ¿Cuáles son los militares? ¿Cuáles son los civiles? Primero los pobres, pero ¿quiénes son los pobres? ¿No? Entonces se han tergiversado los conceptos, es como los derechos humanos, pero de lo que menos se habla es del hombre como humano. El hombre, yo no sé cuáles son los humanos. Sí, porque los derechos humanos, pero de lo que menos se habla es el hombre como humano. El hombre ha sido, somos cosas, somos mercancía, no somos humanos, no somos personas. Entonces yo creo que habría mejor que entrar por la clarificación de los conceptos que ya se han repetido, pero que ahora se olvidan, porque no le convienen, ¿no? Por ahí dijo un pensador, no sé quién, dijo, socialismo o barbarie. Yo creo que estamos ya en la barbarie. Y bueno, son reflexiones completamente, tal vez sin sentido, perdónenme, yo soy antropóloga social, como dijo aquí la compañera, yo soy de la ENA, ella es de la UAM, no sé, pues no sé, pero creo que la antropología pues estudia al hombre en su devenir histórico, y la sociología estudia al hombre en sociedad, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Porque una cosa es sociedad y otra cosa es su devenir histórico, el hombre, ¿no? La sociedad no es un grupo de individuos, porque entonces tendríamos una sociedad de caballos o de perros, ¿no? Individuos, ¿sí? La sociedad son las relaciones entre esos individuos, dijo alguien, ¿no? Bueno, yo creo que esas son reflexiones en voz alta, porque eso me queda yo. Nada más felicitamos al doctor Gerardo Pizarello, o sea, yo, Pizarello, y Miguel Bárbaro. Está difícil, pero bueno, perdónenme porque no importa, ¿no? Y al compañero Saúl Roque Morales, claro, ahí está clarísimo que sin teoría no hay práctica revolucionaria. Si no hay teoría revolucionaria, no hay práctica. Ellos hacen la práctica, pero necesitan la teoría. Si no, nos aventamos como el gorras, ¿no? En una alberca sin agua. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que puede haber pasado, por ejemplo, tal vez no sea así, tal vez yo esté equivocada, lo que pasó con la famosa APO en Oaxaca.
provocando represión, y bueno, la revolución no quiere muertos, la revolución quiere vivos, gente que piense, no cadáveres, no mártires. Bueno, gracias. Una intervención al final. Gracias. Muchas felicidades a los participantes en esta mesa, donde nos han informado muy bien sobre lo que está ocurriendo. Pues es muy preocupante lo de los conceptos, y las ciencias sociales están siendo penetradas tremendamente desde los años 70 por un lenguaje militarista, digamos, estrategia de investigación, objetivo. Antes se usaba método de análisis, propósitos, fines de la investigación. Ahora se utiliza mucho la palabra logística, y más grave, combate a la pobreza. Combate, pues eso es como de soldados, ¿no? Soldados que están armados, pues en este caso con conceptos, desgraciadamente, que han transformado quizás el lenguaje combativo que conocimos en los años 60 en lenguajes suaves, para que los que financian la investigación se vayan a espantar, que ocultan la realidad, que la tergiversan, que la tuercen para que no entendamos de qué se trata. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado con el neoliberalismo. Ha venido una cantidad de conceptos, como esta que nos comentaba la compañera de territorialización, que no es más que el desalojo, pues es un lenguaje vivo, un lenguaje que nos golpea, y no tenemos por qué renunciar al lenguaje que nos golpea nuestra conciencia. Tenemos que ser combativos nosotros desde la academia, y admiro muchísimo a la gente que está en la trinchera lidiando con las universidades. Bueno, todos estamos lidiando con las burocracias que se encargan de oprimirnos y de sobajarnos. Nuestros impuestos van directitos a esas burocracias y a todo eso. Pero como académicos, como estudiantes, como maestros, etcétera, tenemos que cuidar mucho dónde están esos lenguajes tersos que no nos están diciendo de la realidad, ¿no? Y esto mismo del neoliberalismo, he estado revisando palabras en los diccionarios, pues realmente, viéndolo bien, son nuevos libertinajes del capital. Y bueno, he estado hasta consultando algunos diccionarios de filosofía, etcétera, y eso es, neoliberalismo y nuevas formas de libertinaje del capital, pero que nos pegan a toda la sociedad en la cuestión moral. Porque si vemos ahora esta proliferación de pederastas, del latrocinio, esta drogadicción, que es una forma de quitarse la vida, de suicidio, esta desmoralización, esta desmovilización de la gente, que le están pisando y no se mueve, es porque hay una fractura muy fuerte en la sociedad, una violencia que nos pega hasta lo más profundo, en la psique, en nuestras emociones, y hay que luchar contra ella con lenguajes verdaderos, con lenguajes valientes, que nos enfrenten y que expresen la realidad en toda su crudeza. Eso sería, sí, yo creo, una muy alta moral de esperanza, y de que con nuestras acciones podemos transformar. Toda la gente que estamos aquí estamos en esa situación de reflexionar, de pensar y de actuar también en las pequeñas cosas que podamos hacerlo. Estaremos siempre pensando que hay otros que están dando la vida por nosotros y que no nos queda más que seguir. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Dice la señora, yo no soy estudiante, no fui ni a la escuela, pero pues bueno, lo estoy viviendo, ¿no? Bueno, yo lo veo de esta manera. Supongamos que, como dice aquí la compañera, nos pega muy fuerte
¿sí? Y nos ha pegado. Nosotros en Morelos nos ha pegado muy fuerte, ¿sí? Y nos estamos defendiendo como, digamos, con garras, ¿no? Porque si no nos hubiéramos defendido ya hubiera acabado con nosotros, ¿sí? Ya desde años, el agua de Chihuahuita de 25 años hacia allá, ya no los querían quitar, pero Sosocotla peleó y Sosocotla le quitó al gobierno, ahora le está administrando Sosocotla. Entonces desde allí que Sosocotla ya ha tenido sus luchas, ¿sí? Y entonces y se ha defendido contra el gobierno que quiere acabar con Sosocotla y nunca lo ha podido dominar. ¿Por qué? Porque nosotros somos indígenas y sabemos, aunque no sabemos mucho, pero lo vivimos y nos gustan como lo vivimos nosotros. Y ahorita que el gobierno nos quiere cambiar de actitud, ya nos está cambiando, mucha gente, la juventud le está cambiando, y yo siento que la juventud, que los hombres, que necesitamos un buen trabajo, que el gobierno ya no hay subsidios para el campo, ya el campo no hay campesinos. Entonces, hace tiempo cuando yo pues crecí, ya la juventud, los niños todos nos enseñaban a trabajar, a ganar ese pan de cada día, y ahora la juventud ya no. La juventud ya se dedica a andar en la calle, borracho, harto vicio, droga, y todo allí andan, ¿no? Entonces la juventud ahorita está creciendo, que ya no es responsable, ¿sí? Y así le conviene el gobierno, aunque ahorita dice el gobierno que está combatiendo el narcotráfico, pero no es verdad. Yo lo veo en mi pueblo, no es verdad, porque ahorita la juventud ya se descarrilaron ya. Entonces yo creo que aquí el gobierno y todos, yo siento que debemos de poner, y yo tengo 2 hijas estudiando, yo les decía al gobierno, supongamos que antes nuestros padres, hasta yo me cuento porque no íbamos a la escuela, pero ahora mucho la juventud está estudiando, ya se está preparando, ya está preparado para eso, y yo creo que ustedes como jóvenes ya deben de tomar la iniciativa de irse mezclando con el gobierno, de irse mezclando en la política. ¿Por qué? Para ir cambiando nuestro país, porque nuestro país ya está muy maleado y muy corrompido, ya no nomás dentro del gobierno, porque dentro del gobierno ya hay mucha corrupción, ya no van, por eso dicen que van por el país, y a veces cuando el 16 tanto símbolo que le hacen la bandera, le digo no, son hipócritas. ¿Por qué? Porque pisotean la bandera, porque ya la bandera lo tienen, haz de cuenta, para el beneficio de ellos, no el beneficio para todo México. Entonces, ¿en qué camino estamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos lleva el gobierno, pues? ¿Sí? No tenemos fin para el país, ¿sí? Ahora, de lo que vienen, de que quieren, de los que van a traer tantos extranjeros que vengan a invertir aquí, está bien que vengan a invertir. Yo digo, porque como soy madre, yo voy a cuidar a mis hijos, y así como decía Saúl, el gobierno es un padre para todos. De verdad, yo voy a conseguir, pero también voy a pedir que en qué condiciones va a venir a invertir a mi país, ¿sí? No voy a permitir a que saqueen mi país, no voy a permitir a que pisoteen a mi país, porque yo soy como el padre y yo voy a defenderlos a todos, ¿sí? Pero no, el gobierno nos pisotea, el que viene de fuera más nos pisotea, y el gobierno, mientras se llene de dinero a él, el pueblo no le interesa, el país no le interesa. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? ¿A dónde vamos a llegar nosotros? ¿Sí? Nuestros hijos estudian
se desvelan, no hay trabajo. ¿A dónde vamos a ir a trabajar? Dice mamá, ¿dónde? Ahora ya terminé, pero ¿a dónde voy a trabajar? Entonces, por eso yo a veces me pregunto, ¿sí? Y yo, como les digo a mis hijas, ustedes se deben de incluir. Ustedes aquí en México ya tienen muchos estudiantes, muchos. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas generaciones han salido? Y no hacemos nada por nuestro país, ¿sí? Debemos de involucrarnos, debemos de, hombro con hombro, debemos de sacar nuestro país, si es que lo queremos, salir. Y no es, como le digo yo ya estoy, ya lo viví, lo que sea ya lo viví. Mis nietos, mis hijas apenas van viviendo. Entonces, ¿qué país les vamos a dejar? ¿Sí? Vamos a llenar ahorita el campo van a llenar de tantas casas en Sosocotla, en todo Morelos va a llenar de tantas casas. Bueno, va a haber casas, dice el gobernador, pero va a haber fuentes de trabajo. Sí va a haber fuentes de trabajo, mientras haya construcción, ¿sí? Cuando ya se acabó, ¿qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a trabajar? Ya no hay campo, ya no va a haber campo ni para sembrar. ¿Qué, vamos a morder las casas? ¿Vamos a comer las casas o qué vamos a hacer? ¿Sí? Yo lo veo que vamos a quedar más difícil para vivir, ¿sí? Pero yo no sé si el gobierno quiere acabar con nosotros, con los pueblos, con los indígenas, con los más pobres. Dicen que somos pobres, pero yo siento que no somos pobres. Él se le ha agarrado como bandera para él, pero no somos pobres, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjese bien, él progresa. ¿Quién le está dando el progresa? Le está dando maestros, les está dando ingenieros, les está dando todos ellos. Y la verdad, lo que más necesitan, no les da. Nosotros, como les digo, nosotros sabemos quiénes lo necesitan. Si no necesita todos, les van a dar los que necesitan nomás. Ahora apenas ayer me dijo una señora, dice sí, ahora nos van a dar progresa y nos van a dar más dinero para pagar la luz y para pagar el agua. ¿A qué? ¿A qué nos está inculcando el gobierno? El gobierno lo que está haciendo, está dando el dinero, como le decía la señora, no se está dando el dinero de su raya, de su dinero que lo está ganando, nos está dando el dinero de todo el país, es de nuestros impuestos. ¿Y para qué nos está dando? Para que las nuevas elecciones, ustedes les estoy dando dinero, les estoy dando progreso y van a votar para mí, ¿sí? Y eso no se vale. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Por qué no le des al país que vote con que vea que nos conviene a nosotros? No manipulando, no comprando votos. Y dice que él nunca compra votos, y sí lo compra, y lo siguen comprando, y lo van a comprar más. Entonces yo digo, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Sí? Si no, ustedes que saben más, ustedes que estudiaron más, ¿por qué el gobierno no se reúne con nosotros para dar entre todos? Creo, yo me encuentro, aunque no sé nada, pero sí puedo opinar. A lo mejor, como dijera uno, no necesita el estudio, necesitas que tú lo vivas y que tú lo sientas en tu carne propia para dar una opinión. Y a lo mejor esa opinión será más mejor, porque tú lo has vivido, lo has sentido en tu carne propia, ¿sí? Entonces, ¿por qué el gobierno del lugar se va a unir al pueblo? ¿Va a estar más al pueblo? No. El gobierno se va lejos. Porque el pueblo no le preocupan los de fuera. Los de fuera, ese sí les preocupa. Los del pueblo no les interesa, ¿sí? Entonces, si me hubiera interesado el pueblo se hubiera ido, de veras, mira, ustedes son estudiantes en las escuelas, los que más ya están, más estudiantes, están más preparados, de veras, vénganse, vamos a platicar. Nuestro país está así,
entre ustedes como estudiantes, ustedes vamos a sacarlo adelante en nuestro país. Y vamos a sacarlo, pero para Morelos, ¿sí? Para el beneficio de nosotros, porque todos los que vienen a invertir, todo el dinero se lo llevan. Del lugar se queda aquí en nuestro país, se va el dinero. Del lugar nos vamos a salir de pobres, como dijera vulgarmente, todo se está yendo, todo se va. El de la coca, ¿cuánto se está llevando de acá? Ahora, el de la coca sabe que muchos consumen coca, hay muchos. ¿Por qué no hace una fábrica de Morelos, de México, para que ese dinero se quedara acá, no se fuera? Pero está dejando todo. Dice, México es grande, México tiene mucho todavía que sacarle. Entonces, y nosotros nos vamos a quedar sin nada, mientras nos acaben de sacar todo. Sí, nada más, gracias. Bueno, había quedado solo una pregunta abierta de Saúl, ¿no? Sobre por qué finalmente el derecho es un instrumento de minorías, ¿no? Y no de las mayorías, como supuestamente se proyecta. Una pregunta que él hacía. No sé si aquí, muy brevemente, el panel se atreve a incursionar. No, responder la pregunta de Saúl es el mayor reto, ¿no? No, realmente no quería responder. También creo que después de la intervención de doña Julia, el nombre, y la verdad que ha sido una mesa de lujo el poder estar juntos, ¿no? Compartiendo también con ustedes, con el movimiento, y conocer más de cerca, y que conozcan aquí algunos alumnos y estudiantes y profesores acerca del movimiento de Chochopotla, ¿no? Y de los pueblos en general, de todo este conjunto de pueblos. Responder la pregunta de Saúl me parece que es muy complejo. Es el reto que tenemos nosotros o que intentamos desde ser un poco maestros acá en la UNAM, investigadores en otras universidades, de ir descubriendo todos estos caminos donde sabemos que el derecho principalmente está siendo usado de esta manera que usted magistralmente describió, ¿no? Un derecho como instrumento de minorías, pero que están en el poder usándolo para esto. Es más que una afirmación, y es un reto de construirlo y construirlo de otra manera. ¿Cómo construyéndolo? Por eso yo le preguntaba a usted, ¿no? ¿Cómo ustedes se organizan? ¿Qué hacen? Porque ahí se está construyendo otro tipo de derecho, con reglas, con ustedes cómo se están poniendo de acuerdo, y ahí hay otro derecho, un derecho que está funcionando. Entonces un poco también retomar esto, ¿no? Yo creo que ya es un lujo también haberlos escuchado a ustedes. Me parece, no sé si podríamos cerrar. Quería hacer una pequeña invitación, o tú haces la invitación de Gerardo y yo la de la mesa. ¿Cómo hacemos? Gerardo iba... No, yo no quiero cerrar la mesa, quería yo... Gerardo, ¿quieres decir algo? Perfecto, entonces ya me callo y te dejo... No, digamos, claro, naturalmente nosotros discutimos mucho sobre este tema. Quizás es un poco, Saúl, la paradoja esa, el derecho, las leyes, sí, las hacen normalmente los poderosos, los que tienen poder, pero muchas veces las hacen presionados por la gente, presionados por los movimientos sociales, presionados por las comunidades. Y entonces eso hace que las leyes a veces digan cosas que a los poderosos no les gusta tanto. Por ejemplo, usted decía, ¿por qué no cumplen con la ley? Deberían cumplir. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no nos protegen? Todo eso que usted dice es un derecho que está reconocido por las leyes. Las leyes dicen que usted puede decir eso. Normalmente cuando ellos mandan a la policía o mandan a reprimir a los movimientos sociales, están incumpliendo con las propias leyes que ellos han aprobado. Pero no les podemos dejar ese campo. Hay que decirles que los que incumplen las leyes son ellos y no nosotros. Que los que están violando el derecho, que los que están siendo los delincuentes y no están cumpliendo con la ley, no son los campesinos, no son los trabajadores, no son los movimientos sociales, sino que son ellos. No sé si nos harán caso o no, pero al menos no le dejemos ese campo libre. Y en ese sentido el discurso de los derechos puede ser un discurso útil. O sea, tenemos derecho a esto.
Y ustedes mismos lo dicen en sus leyes. Aunque no lo dijeran, también seguiríamos teniendo el derecho, pero el problema es que lo dicen. Y si lo dicen, pues lo tienen que cumplir. Entonces esa tarea me parece que es compleja, pero que nos muestra que el derecho se puede utilizar como en muchos. Y otra cosa que me parece importante, que ha salido de la intervención de Julia, y que aquí llamativamente no hemos hablado sobre eso, y no hemos hablado sobre los deberes. El discurso de los derechos es un discurso que también forma parte de una sociedad infantilizada que lo quiere todo y lo quiere ya. Pero ¿y los deberes? ¿Y los deberes hacia los otros? ¿Y los deberes hacia la comunidad? ¿No? Hay alguien que decía, no tendríamos que hablar solamente de derechos, quiero, derecho, y el deber. Primero el deber del poder. El poder tenía que tener deberes, sobre todo, ¿no? Los primeros obligados. Pero nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto damos de nuestra vida, de nuestro trabajo cotidiano, a trabajar por la comunidad, por los otros, a la responsabilidad? Y es curioso que en esto que tenía que ver con el medio ambiente no ha salido el tema de los deberes, ¿no? Porque decimos, somos todos trabajadores, no hay, la cuestión es de clase y no de ciudad y campo. Pero es complicado, los clásicos decían, los trabajadores no tienen más que perder salvo sus cadenas. Pero lo que me he dado cuenta, que muchos de los trabajadores que viven en la ciudad sienten que tienen que perder una televisión, sienten que tienen que perder el auto, se les va a inculcar eso, que tienen derecho al auto, derecho a la televisión, derecho a... Y esto es un discurso que es complicado. Las personas que vivimos en ciudad tenemos mucha responsabilidad en lo que está pasando en el campo, no todos iguales. Algunos de los que viven en ciudad, ahí se nos mete otra vez el tema de la estratificación, ¿no? Pero yo creo que sí hay un desafío como importante al que hay que prestarle atención y que incorporar el discurso de los deberes también en nuestras prácticas es importante. Bueno, cerramos con la invitación de Milay. La que nos espera. La última mesa, en la última mesa haremos más bien no un recorrido por todo el seminario, ni un resumen, ni mucho menos, pero trataremos de ver de manera completa muchos de los temas que se han visto en este seminario, por lo menos enumerarlos un poco, de manera sistémica, política, jurídica, quizás un poquito histórica, y con un especialista también en el tema económico y en el tema de ecosistemas, y que los invitamos la próxima semana, pero va a ser el jueves. Solamente quería comentarles eso. No, por confusión nuestra pensábamos que el martes era feriado, pero es el lunes. Entonces fue una confusión nuestra. Entonces bueno, pues va a ser el jueves a las 10 igual, de 10 a 2, y es la última mesa ya del seminario, ¿no? Solamente era comentar eso. Y por último ya, o sea, otra invitación a un seminario que se está dando de derechos sociales por el profesor Gerardo Pizarello. Va a ser los días, va a sesionar los días el miércoles de esta semana y el viernes. Títulos de Construcción Histórica del Reconocimiento de los Derechos Sociales, Lecciones para América Latina. El miércoles será a las 3:30 y el viernes a las 5:30. Los días de 3:30 y 5:30. Mañana, ¿en qué lugar, por favor? Aquí mismo, bueno, aquí mismo. De 3:30 a 5:30. Miércoles y viernes. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Y el viernes, sí. Muchísimas gracias por su participación, por su paciencia, por sus comentarios, y los exhortos que se incorporan al próximo martes al evento del jueves. Muchas gracias.